les quiero presentar en esta ocasión se llama La voz poética de Fernando del Paso. José Trigo es el nombre de una novela que analizo. José Trigo desde la oralidad. Bueno, me gustaría primero hablar un poco acerca del autor Fernando del Paso, porque creo que no es muy conocido por aquí. A mí me parece que es seguramente el escritor mexicano vivo más importante que tenemos ahora, dado que ha fallecido Carlos Fuentes. Yo creo que se trata en este caso de la siguiente generación de escritores. Es un escritor muy importante en México, tiene 4 grandes novelas, él hace novelas totales, novelas monumentales. Y esta que yo analizo en este libro es la primera novela del autor, se llama José Trigo, la escribió en 1966 y es seguramente una novela sumamente polémica en México y bueno, en otros sitios donde también se conoce. Es una novela muy publicitada. Fernando del Paso es heredero en muchos sentidos, en cuestiones académicas, en amistad, de grandes escritores nacionales como son Juan Rulfo o Juan José Arreola. De hecho, me parece que este libro, José Trigo, le debe mucho a la escritura de Juan Rulfo, ¿no? Específicamente pues Pedro Páramo y El llano en llamas. Entonces, bueno, por una serie de elementos también importantes, como que inauguraba una editorial sumamente importante en México como el Siglo XXI, y esta era la primera novela que inauguraba esta editorial. Estaba muy publicitada esta novela. Se anunciaba en aquel año, en 1966, que se preparaba un Ulises mexicano, refiriéndose naturalmente al Ulises de James Joyce. Entonces, bueno, pues todo el mundo esperaba esta novela y cuando sale a la luz recibe una atención sumamente polémica. Todo el mundo dice, bueno, ¿qué pasó aquí? Esto no es un Ulises, ¿no? Este no es el Ulises de Joyce. Y tiene una recepción muy polémica, como creo la tienen todos los libros de esta índole, que son libros experimentales, libros difíciles, libros totales. Libros también, bueno, este consta de aproximadamente 500 páginas. Entonces son libros muy complicados. Y la recepción que tiene este texto de José Trigo es también una recepción muy complicada. Se dice que es un texto muy difícil, que no se puede leer si no se acude constantemente a un diccionario, que no hay anécdota, que es una antinovela. Y en fin, probablemente el libro más famoso de 1966 fue José Trigo, pero es un libro con pocos lectores, un libro complicado, con pocos lectores. Y seguramente estos lectores se quedaron un poco con la impresión de que no entendieron bien a bien de qué trata la novela, ¿no? Lo que yo trato de decir en este libro es que naturalmente sí es una novela, sí tiene una anécdota, y busco como hilo conductor la oralidad. Naturalmente la oralidad que se presenta en este libro no es una oralidad vista como una transcripción del lenguaje hablado, sino que se trata de una representación artística producto de elaboradas estrategias narrativas propias de la escritura que dan la impresión de oralidad. Es también un poco el recurso que utiliza Juan Rulfo para escribir su obra literaria. De tal manera que la letra se finge voz. Y me parece que esta oralidad, que finalmente da un efecto poético hermosísimo, lo mantiene de manera sostenida durante estas 500 páginas de la novela. Es una novela muy lírica, es una novela muy bella y creo que la oralidad es la que permea en toda la novela. Las fuentes que utiliza Fernando del Paso para esta oralidad pueden ser algunas de base escrita, por ejemplo, las crónicas de la conquista, ciertos rituales de indígenas, ciertos fragmentos de la Biblia, de la liturgia cristiana, que son base escrita, ¿no? Algunas otras fuentes están a medio camino entre la oralidad y la escritura, como serían casos de refranes, cierto tipo de canciones, que del Paso pudo haber acudido a ellas de memoria o bien algún texto, y tiene ciertas fuentes orales, netamente orales, como sería ya el lenguaje de la Ciudad de México, que es la zona donde sucede la novela, o sea, acá lo urbano, que es quizá difícil de entender. Corridos de la revolución, canciones infantiles, hay quien trae el humor, hay muchos chistes, muchas adivinanzas, el famoso albur mexicano, que es este juego un poco de dobles sentidos. Bueno, quizá por esta razón la novela José Trigo
del Paso tiene otras novelas importantes, pero esta José Trigo nunca ha sido traducida, esa solamente se conserva en español. Nadie se ha atrevido a la fecha a traducir una cosa semejante, ¿no? Se esperan traductores de José Trigo. Y bueno, lo que yo hago en este libro no es solamente estudiar la oralidad, no solamente el lenguaje, cómo funciona en la novela y cómo está también tematizado, sino que lo que estoy diciendo también es que a través de la oralidad lo que hace Fernando del Paso es hacer una muy fuerte crítica a la historia de México. Lo que sucede es que él fragmenta la historia oficial como unívoca, como monológica, la fragmenta, la hace una multiplicidad de pedacitos y crea una novela polifónica donde cualquier interpretación sobre un hecho histórico es válida. Y lo cuenta desde diferentes registros del habla. Es una novela muy rica, muy lúdica, muy móvil. Y bueno, da este efecto polifónico impresionante. Hace una crítica de la historia de México, sobre todo de tres movimientos históricos importantes. Uno es un movimiento ferrocarrilero, movimiento obrero importante en México, que ocurre en los 50s. Otro es la Revolución Mexicana. Y otro movimiento importante que es criticado por Fernando del Paso es la Guerra Cristera, una guerra religiosa que sucede, la Iglesia contra el Estado, que sucede después de la Revolución Mexicana. Entonces, pretextando estos tres movimientos históricos, lo que del Paso hace, de hecho, es criticar toda la historia de México, ¿no? Él dice un poco que esta historia es una serie de movimientos fallidos. Dice: la historia de México es como una serie de puntos culminantes donde la historia, sin embargo, no puede culminar. Es más o menos la visión de la historia que él tiene. Y esto lo hace también con unos personajes históricos importantes que son idealizados, son históricos, pero también son llevados al terreno del mito. Por ejemplo, un personaje principal sería el equivalente a Jesucristo, y otro personaje, el traidor al movimiento ferrocarrilero, naturalmente será Judas. Y estos personajes también son degradados, parodiados, hay mucha ironía. La traición al movimiento ferrocarrilero, por ejemplo, se da desde una serie de escatologías, de un lenguaje hablado bastante coloquial. Entonces, bueno, sí, también tiene mucho de ironía, tiene mucho de humor y sobre todo tiene mucho de juego. Cuando se habla entonces de José Trigo como una novela difícil, lo que yo digo es que más que difícil entra en un juego bien interesante, donde se trata de revivificar la palabra escrita, naturalmente, la palabra hablada, de también poner en vida de nuevo la historia, de nuevo al mito, y bueno, que todo esto sea un ejercicio lúdico, pero no exclusivamente lúdico, sino que también sea crítico, ¿no? O como en este momento las degradaciones de los personajes, la parodia y cierto humor y cierta manera de ventilar el lenguaje hacen un texto pues muy crítico, me parece muy representativo de lo que sucede en la literatura de los 60s. Ese es más o menos el estudio que yo intento hacer aquí en esta obra. Y bueno, pues también presentarles al autor. Me parece un escritor espléndido, me parece una propuesta muy interesante que también se relaciona con la herencia de Rulfo. Lo que me parece es que si Rulfo habla de un sector rural, lo que hace del Paso es tomar, digamos, ese sector rural si se hubiese ido esa gente de los pueblos a la ciudad. Y esa continuación sería esta novela llamada José Trigo, pues de este escritor, y yo se los presento y pues, me gustaría mucho que lo conocieran.